El pecado. Es todo un tema, ¿no? Pero vayamos al principio. Les voy a leer una paráfrasis de aquel famoso pecado original. La serpiente, que era la más astuta de los animales del campo, le dijo: ¿así que Dios le dijo que no coman del árbol que está en medio del jardín? Le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de cualquiera, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos dijo: no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. La serpiente le dijo: la verdad, no van a morir. Dios sabe que el día que coman de él serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y comieron del fruto de ese árbol. Este es el relato simbólico que, dentro de todo el contexto que es el libro del Génesis, nos relata de ese momento de la historia en donde, podremos decir, se rompen relaciones con Dios, donde arrancamos mal la historia. Pero ¿cuál es el pecado original? El pecado original es comer el fruto prohibido. Bueno, eso es lo que hicieron. Podría haber sido el haber desobedecido a Dios. Dios manda no comer de ese fruto. Pero esa es la acción que hicieron. Antes de todo eso, antes de la acción, antes de comer el fruto, antes de haber desobedecido a Dios, viene esa parte donde los argumentos de la serpiente, que está representando el mal, obviamente, fueron suficientes, tuvieron suficiente fuerza como para motivar esa acción. Y si seguimos escarbando un poquito, en realidad, en el fondo nos encontramos con que la serpiente supo poner en evidencia esto de querer ser como Dios. Lo que motiva esta acción de desobedecer a Dios, de comer ese fruto que estaba prohibido, es querer ser como Dios, conocer el bien y el mal. Por eso el famoso pecado original no es otra cosa que el querer ser como Dios, el ponerse en el centro de la escena, reemplazando a Dios en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida social. Y toda acción que hagamos, todo lo que hagamos en la vida, llevamos adentro esa marca que hace que estemos separados de Dios, consecuentemente de nuestros semejantes, y en definitiva nos aliena de nosotros mismos. Perdemos la humanidad que Dios nos había dado. Y así seguimos viviendo las consecuencias de aquella decisión y la vamos ratificando al llevar una vida, nos guste o no nos guste, egoísta, centrada en nosotros mismos. Y esto tiene sus consecuencias comunitarias, sociales, familiares, en todos nuestros aspectos. Pero Dios no se quedó con la bronca, ni se desinteresó de la humanidad, de nosotros y de nosotras. El texto bíblico está lleno, podríamos decirlo de alguna manera, de intentos de Dios para darnos esta oportunidad de elegir de nuevo. Y así pasaron patriarcas, profetas, poetas, sin mayores resultados, hasta que a Dios se le ocurrió esa acción novedosa, esa acción que no estaba esperada por nadie, de encarnarse, de ser el propio Dios en Cristo que venga a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en el texto a los romanos que leímos, subraya y enfatiza que la fe en Jesucristo, en su enseñanza, en su vida, en su muerte y en su resurrección, está la clave del nacer de nuevo, del poder elegir nuevamente y no prestarle atención a la serpiente. Una vida superando esa tendencia innata, intrínseca, egocéntrica que llevamos dentro. Y el bautismo, que se menciona también,
Es la representación simbólica de ese paso a la muerte, a la vida, de ese nuevo nacimiento, de esa semejanza con Jesucristo en su muerte y su resurrección. Porque en ella es posible reconocer esa muerte y resurrección, reconocer que Jesucristo, Dios mismo, hecho carne y venido a nosotros, es que tenemos esa posibilidad de vivir de una manera alternativa, contracultural, opuesta a la corriente marcada por ese pecado original que está en la sociedad. La vida nueva no se produce automáticamente ni fuera de la realidad cotidiana, sino que en medio de la vida de todos los días, como un proceso que se va realizando, así como se realizó la superación de la muerte dada por Cristo. Juan Wesley, uno de los principales fundadores de nuestro movimiento metodista, decía a un supuesto interlocutor: me dices que no haces mal a nadie, que eres honrado y justo en todos sus tratos, que no profanas el día del Señor, que no eres borracho, que no calumnias a tu prójimo, ni vives en ningún pecado. Lo que en nuestro contexto llamamos yo soy un buen tipo, o una buena tipa, no necesito estas cosas. Pero sigue Wesley: pero aún debes hacer más todavía si quieres salvarte, debes nacer de nuevo. Y si a lo que llevas dicho agregas que vas más adelante, que no solamente no haces mal a nadie, sino que haces todo el bien que puedes, te contesto que lo dudo. A pesar de todo eso, debes nacer otra vez. Ninguna de estas cosas puede suplir el nuevo nacimiento, nada de lo que hagas, ni por espontaneidad, ni por fuerza de voluntad, nada, absolutamente nada. Aprovechemos, hermanas y hermanos, este tiempo para reencontrarnos con Jesús y poder reafirmar y estar seguros con lo que dice el apóstol Pablo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Que así sea. Amén.